Sociedad de consumo. Caminamos de la mano por el supermercado entre filas de cereales y detergentes. Avanzamos de estante en estante hasta llegar a los tarros de conserva. Examinamos el nuevo producto anunciado por la televisión y de pronto nos miramos a los ojos y nos sumimos el uno en el otro. Nos consumimos. Poema de Oscar Hahn. ¿Qué es la poesía experimental? Según Amaya Mendizábal, en efecto puede que no lo sepas, pero eres ya un consumidor de la magia y juego visual literario que es la poesía experimental. ¿Quieres comprobarlo? Pues muy simple. Fíjate en la publicidad que recibes cada día. ¿Cuántos eslogans guardan un acertijo visual? ¿Cuántos anagramas, carteles y logotipos están hechos con una visualización de una palabra? De todo esto, quien mejor lo trata, la relación entre poesía visual y publicidad, es Josep Sous, de la Universidad de Elche, su famoso ensayo El escaparate urbano, para quien le interese. Es tema que ha preocupado y a nosotros nos ha ocupado, queremos que nos ocupe este año, por las íntimas relaciones, y ayer se puso aquí de manifiesto la actualidad del tema, que suele ser hasta polémico. Ayer lo comprobamos en los debates. Y nos interesaría saber si se puede establecer una frontera entre ambas. Cuando buscamos a alguien que nos ilustrase para esta conferencia, gracias a un aviso de José, dimos con Pedro Peinado en Córdoba, que también es uno de nuestros intereses. Ensanchar nuestro campo de relaciones hacia lo más próximo, que es así como las manchas de aceite suelen expandirse. Y dimos con un ilustrador gráfico que inmediatamente sorprende por su obra, por la inmediatez del chispazo que produce en la mirada su obra, como habéis podido comprobar en las tarjetas que Pedro Peinado ha dejado allí. Lo dejamos con esta simple referencia inicial, citando simplemente para terminar a Joan Brossa. Al final de su vida dijo: la única poesía visual que únicamente me interesa es la que veo en la publicidad. Y yo creo que gran parte de la obra de Pedro Peinado es poesía visual de la buena, sin que él de momento se hubiese adscrito a esta corriente de una manera específica. Yo espero que a partir de ahora tenemos uno más. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay un Seat Toledo ahí que se lo va a llevar la grúa, por si es de alguien de aquí. Un Seat Toledo blanco, ¿de qué color es? Sí. Blanco, se lo va a llevar la grúa. Entonces, si es de alguien, aún está tiempo de presentar. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecerle a Antonio que me haya invitado a esta jornada y decir que la primera impresión que me dio cuando recibí su invitación en el mes de agosto es que me quedé un poco estupefacto porque yo no sabía que tenía relación con este tema, ¿no? Con la poesía visual. De hecho la conocía de referencia, pero no era un profano, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, a la hora de abordar el tema, yo lo propuse como una introspección dentro de mi trabajo, ¿no? Cómo mostraros mi trabajo y qué posible relación puede tener con la poesía visual. Entonces aquí tengo que hacer mención a un compañero y sobre todo un amigo, a Pablo Gallego, que me echó una mano a la hora de establecer los puntos que podía tocar, y que si apetece después, si hay un turno de preguntas y de nuevo surge la polémica o el tratamiento que le dimos ayer a la idea, pues seguramente contribuye con su saber, porque es mucho, ¿no? Primero hacer una breve semblanza de lo que ha sido mi trayectoria. Yo empiezo en esto del diseño gráfico aproximadamente hace 16 años, cuando lo conozco a él. Hasta entonces había hecho trabajo espontáneo, digamos, con relación con el tema, pero no de forma profesional, ¿no? Gracias.
Entonces cuando lo conozco a él viene de la Escuela de Diseño de Valencia, viene con muchas ilusiones y me mete directamente en el tema, ¿no? Después de trabajar con él en un inicio, ya empiezo a trabajar en agencia de publicidad y una vez que llevo ya un tiempo que, digamos, he aprendido en la cocina cómo se cuece la historia, ya me establezco solo, ¿no? Llevo ya aproximadamente 8 años, ¿no? Una vez que ya entro en esta dinámica, ya me interesa más un poco mi trayectoria personal como ilustrador, ¿no? O sea, digrego la parte de diseño gráfico con respecto a la ilustración, ¿no? Entonces, yo desde pequeño de alguna forma he sido autodidacta, ¿no? Yo empiezo con el mundo del cómic, ¿no? Y a partir de ahí es cuando va cogiendo forma la historia hasta que llego al mundo de la ilustración, ¿no? He titulado Imágenes desde el filo la ponencia, que espero que sea breve también para no dormiros porque la hora es un poco introspectiva, ¿no? Porque me encuentro en ese camino, ¿no? Ese horizonte que divide, pues, por un lado, el tema del diseño gráfico y el tema de la ilustración más personal, que puede tener más connotaciones o puede estar más directamente relacionada con lo que es la poesía visual, ¿no? Entonces voy a hacer un recorrido de mi obra, hemos escogido determinadas obras que pueden estar más relacionados con el tema que vamos a abordar, ¿no? Pero el espectro que tengo de obra es mucho más amplio, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos ido recogiendo es una especie de embudo desde el diseño gráfico hasta la obra personal actual, que es la que estoy desarrollando, ¿no? Independientemente del, digamos, el trabajo, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una semblanza por parte del diseño. Vamos a empezar enseñando algunas obras de cartelería, que es sobre todo el tema que más toco. Y os voy a ir enseñando obras, va a ser extendido, no vamos a tener muchas charlas, sino que os voy enseñando y a medida que vosotros, si os apetece, interrumpir la exposición o el planteamiento, pues me vais preguntando. Y si no, pues sigo yo mostrando cosas, ¿vale? Entonces empezamos con lo que hemos llamado Buscando, ¿no? Dentro de Buscando lo hemos dividido en 3 partes. Diseño, por un lado, que es la obra que os voy a mostrar. Después otra parte, también personal mía, que es Cuaderno, que es, digamos, el diario que yo llevo a cabo. Yo siempre voy con un cuaderno en la mano, o tengo que tener un cuaderno o una carpeta donde voy aglutinando cosas, ¿no? Y por último, publicaciones y exposiciones dentro de esta primera parte, ¿no? Que es, digamos, cuando ya me enfrento a un público que me pide algo, independientemente de mi trabajo como diseñador, sino alguien que ya me pide en la muestra de mi trabajo más personal, ¿no? Entonces, en Buscando empezamos con la parte que os comentaba de diseño, ¿no? La mayoría de los carteles que hemos escogido aquí son todos de temática cultural, porque es una de las, digamos, de las especialidades por las que me he decantado, ¿no? Toco mucho el tema del teatro, del circo, de cine, cosas de ese tipo, ¿no? En el momento que queráis comentar algo me lo decís, porque prefiero que sea algo mucho más distendido, ¿eh? En esta primera etapa, bueno, no es primera etapa porque esto es de 2003, pero ya se va viendo un poco una señal de mi identidad, que es el tema de tratar el collage y el pop. Hay mucho pop y mucha aglomeración de imágenes contundentes y de la sociedad de consumo, ¿no? Ahí estás tú, José. Si creéis que voy muy lento, muy rápido, sería una libertad. Muy bien. Por ejemplo, este cartel, vamos, digo para explicaros alguno de vez en cuando, ¿no? Este cartel es una gala benéfica porque a una compañera se le rompió su instrumento, y entonces le costaba cerca de 4.000 euros arreglarlo. Y entonces, pues, vamos, la propuesta que yo hice de cartel era esa, ¿no? Una especie de tirita, ¿no? Y arreglando ahí un poco. ¿Se recaudó? ¿Se consiguió recaudar? ¿Se consiguió reparar? No lo sé porque no fui a la fiesta, pero creo que sí. Yo hago los carteles, después no voy a la fiesta. Es mentira, fui más a la fiesta que...
Bueno, esta es la segunda parte dentro de esta primera parte, que me has dicho, en la que, digamos, es lo que os comentaba antes, ¿no? Es una metodología que llevo desde hace muchos años, ¿no? Que en un cuaderno ir archivando desde ideas, poemas, conceptos, entradas de cine, cualquier cosa que me voy encontrando lo voy guardando, además de los dibujos que sí voy haciendo, ¿no? Entonces tengo una colección de cuadernos donde de alguna forma me sirven como material de referencia a lo largo de los años para ir sacando obras nuevas, ¿no? Entonces, vamos, yo siempre lo aconsejo a la hora de la gente que utiliza este tipo de técnicas creativas, que es buenísimo, ¿no? Porque puedes acumular cosas que años después, sin saberlo, sin la pretensión que tenía en un principio, te sirven, ¿no? Entonces ya no solamente lo hago físico, sino que además en el ordenador tengo mi carpeta también donde guardo, pues tengo desde imágenes que me pueden evocar algo, una carpeta de inspiración donde voy recortando, pues he visto colores que me interesan, cojo las muestras, tipografías que me interesan, cualquier material que me interese lo tengo estructurado de forma que solamente tengo que de vez en cuando echarle un vistazo para refrescarlo y tenerlo en cuenta en un futuro a la hora de realizar cosas. De hecho, hay material que repito. Utilizo muchas técnicas de textura y entonces tengo recogido muchas fotografías de papeles, de paredes, de texturas, y esas mismas texturas las vuelvo a utilizar una y otra vez en muchas ilustraciones, ¿no? Entonces aquí lo que voy a mostrar es una pequeña muestra de lo que son los cuadernos, que a la vez sirven de alguna forma para hacer un ejercicio de estilo, ¿no? Para ir viendo cómo... ¿No me oye? ¿Sí? Ahora sí. Digamos que es un poco también ejercicio de estilo, ¿no? De ver cómo suelto la mano ahí, cómo voy viendo cómo se desarrolla, ¿no? Aquí, como veis, es lo que comentaba al principio, ¿no? El mundo del cómic siempre está presente y de alguna forma, pues, en muchas de mis obras aparece el dibujo, aunque no solamente hago dibujo a mano, sino que también dibujo con vectorial con el ratón, pero que siempre está ahí de base, siempre hay parte de dibujo. En estos cuadernos, como por ejemplo en este caso, se puede ver que ya, vamos, que utilizo la técnica del collage, ¿no? Unas veces lo hago directamente a mano y otras veces todo manipulado desde la máquina, ¿no? Es una de las cosas que me caracteriza, ¿no? Que mezclo mucho la máquina con la mano, ¿no? Podéis hablar, ¿eh? Que si no me aburro yo. Me parece el logotipo de Convergencia y Unión. Bueno, esto es el dibujo previo. ¿Lo has hecho tú? ¿Qué? No, perdona, no. No. Me vendo, pero no cualquier expresión. Que esta es una ilustración, un dibujo a mano, que después posteriormente retoqué en el ordenador para la portada de un libro de un amigo. En realidad un árbol formando una especie de corazón que se le va deshojando con el otoño, van cayendo las hojas. Esto, por ejemplo, es una ilustración para una revista digital, la base, el dibujo. Después ya coloreado y el acabado de las texturas, es todo ya en la máquina.
Entonces aquí entramos, digamos, en el punto de inflexión, ¿no? Aquí es cuando ya, una vez que empieza la dinámica del trabajo como diseñador, que digamos que es un trabajo contratado, me surge la cuestión de crear obras mucho más personales, ¿no? Entonces los medios que tengo para desarrollarlas, independientemente de que las quiera hacer yo de motu propio, es o que trasciendan en publicaciones o en exposiciones, ¿no? Entonces en este momento pues gano una beca del Ayuntamiento de Córdoba y realizo un par de exposiciones. Y a la vez en internet, que ya tengo el acceso a internet y voy colaborando con revistas online del gremio de diseño gráfico bastante importantes, como Spytuku, No Magazine, La Caja de Chile, Hosting Magazine, una serie de revistas, digamos, del gremio, donde sí me llaman y requieren me piden ilustraciones, ¿no? Entonces, digamos que es cuando se me abre la puerta esa de ser ilustrador, ¿no? De decir, oye, que lo que estoy haciendo le puede interesar a alguien, ¿no? Y ahí es cuando de alguna forma me empieza a motivar más esa parte más personal, ¿no? Entonces aquí os voy a mostrar, pues, hay de varias posiciones, de varios proyectos, no los puedo llamar proyectos porque no eran proyectos, ¿no? Pero sí eran desarrollos de determinada técnica que estaba en ese momento experimentando y os voy a mostrar algunas. Muy descriptivo. Esta se titula Los Juegos del Abuelo. Aquí empieza, dentro de esta serie hay publicaciones, esto en concreto son publicaciones que hago hace unos años en el periódico El Día de Córdoba, en el que me pongo de acuerdo con un redactor que es el director del Instituto Cervantes en Nueva York, y él todos los fines de semana me manda un artículo de los paseos que él se da por allí, entonces de las exposiciones que ve. En el mismo artículo tocaba 3 temáticas y yo de alguna forma tenía que resumir esas temáticas en una, ¿no? En una ilustración. En este caso es que estaba en el MoMA y estaba viendo una exposición de Picasso y mezclaba con otras cosas. Entonces yo tenía que conjugar de alguna forma todos los elementos que él me contaba o me narraba y expresarlo en una ilustración, ¿no? Entonces la verdad que fue un trabajo muy bonito porque tenía total libertad, no me cortaban para nada, que en otros aspectos del periódico sí me cortaban cuando eran noticias, digamos, más candentes o eran de momento, sí me daban pauta a la hora de realizar la ilustración, pero en este caso no, era libertad absoluta, ¿no? Sí. Lo que hemos visto hasta ahora en esta última Sí. época, es que no sé si te he entendido bien, hablabas de gran publicación y sus exposiciones, ¿no? Sí. Mira, hay varias, dentro de las que os he enseñado antes, hay 3 exposiciones que hago. Una que se llama
pop, 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 ¿hay alguien dentro? Otra que no recuerdo ya porque le cambiamos 3, no, ¿no? Ah, 3 en 1. 3 en 1, que éramos 3 diseñadores unidos en una sola exposición, que cada uno mostraba su trabajo personal. Y después hay algunas que se mezclan con otras exposiciones que ya van itinerando, que van dando vueltas por otros sitios, ¿no? La pregunta es cómo era el formato de la obra, del producto en la exposición. Sí, el formato es impresión en papel fotográfico sobre Juan y enmarcado. Vamos, el acabado podía ser diverso, tú lo podías dar el acabado que tú consideraras más propio para la obra, ¿no? Pero en este caso es un papel fotográfico plastificado en el exterior con un soporte enmarcado. Perdona que sea tan inquisitivo. No, pregunta. Pero es que me interesa mucho el tema de los tamaños por los colores. ¿Qué tamaños tenía la...? Sí, por ejemplo, la mayoría de esas ilustraciones eran 70 cm, pero si yo la podía redimensionar y sacarla a tamaños un poquito mayores. Siempre tienes que tener en cuenta que a la hora que haces un trabajo, la resolución es muy importante. Tienes que empezar por un tamaño grande para después reducir, que es lo más lógico, porque si quieres aumentar, lo puedes hacer, evidentemente, pero ahí puede haber pérdida de calidad en función del tipo de impresión que hagas, que esos son ya aspectos más técnicos, digamos, de la impresión, ¿no? En concreto. Y entonces estos trabajos sí son más pequeños, porque estos son, ya te digo, son para periódicos y esto podría tener tamaño, siempre lo hago más grande de lo normal, por si acaso es necesario reproducirlo en otro medio, pero que podría tener un 30 por 40 o un tamaño así. Esta en concreto es una ilustración para un libro de cuentos y este cuento era sobre la infancia de un niño durante la Guerra Civil. Esto, por ejemplo, es para una exposición en la que Pablo también participó, que era para recaudar fondos para Haití.